Tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Agradezco mucho la ayuda de mi nieta Daniela, que me viene a apoyar en esta grabación. Quiero hacer algunas reflexiones sobre los acontecimientos trágicos acontecidos en la planta petroquímica de Pajaritos. Primero, aclarar que en donde fue la explosión fue en las instalaciones no de Pemex, sino de esta empresa que recibió la concesión del gobierno de México para explotar productos de carácter químico. Esta empresa, pues desde antes de que se hicieran las modificaciones constitucionales, ya, fíjese nada más, violando todas las normas en el régimen de Felipe Calderón, se entrega esta concesión a una empresa de una familia del Valle. Ganan miles de millones de pesos al año. Aquí lo censurable es que a la gente la engañan diciéndole que con estas reformas energéticas, que con la participación de las empresas privadas, de la iniciativa privada, las cosas van a mejorar. Instalaciones, medidas de seguridad, salarios de los trabajadores, lo cual no es cierto, no es cierto. Esta empresa, que es de pues gente poderosa, gente cercana a los altos mandos del gobierno de la República, vinculados con el poder, yo llego a deducir que pues le pasan su mochada a los funcionarios del régimen. Una empresa como esta, responsable de esta explosión que causó quién sabe cuántas muertes. Yo nunca he creído en las cifras oficiales porque siempre se encubre la realidad. Inclusive, fíjese usted qué fenómeno se está dando. Están entregando cuerpos de personas que perecieron en esta tragedia a familiares cuyos seres ya fallecidos no corresponden. A la hora que algunas familias han recibido los cuerpos de sus presuntos familiares, pues ven, oye, pues este no es mi familiar. No, pues de todos modos, lléveselo. No, ¿cómo lléveselo? Este no es mi familiar. A mí me entregan a mi ser querido, porque además hay desaparecidos y como siempre, pues el gobierno tiene que mentir, tiene que encubrir todo. Mire, estaba yo leyendo aquí algunas cosas en la jornada del viernes 22. Los directivos de PMB, que es la empresa, anteponen la producción a la seguridad, acusan empleados. Nos dijeron que podíamos soldar pese al olor a etano y cloro. Luego todo explotó. Familiares exigen que los medios entren a Pajaritos para constatar la magnitud de la tragedia. No los dejaron entrar. Era tanta la presión y el forcejeo porque pues luego llegaron los militares, pero no para dar seguridad a la gente, no, para proteger que no entren y conozcan la magnitud de la tragedia. Los familiares, los habitantes de esa zona exigían que permitieran que los medios de comunicación entraran al complejo, pues para que sacaran fotografías, para que dieran testimonio de lo que había acontecido, de los daños gravísimos. Absolutamente el ejército no permitió la entrada de nadie de los medios de comunicación. Mire, aquí viene una narración que hacen algunos de los trabajadores, porque hay muchas narraciones, unas de ellas dramáticas. Mire, dice, terminamos de comer y regresamos a trabajar. Preguntamos si podríamos seguir soldando a pesar de que se sentía el olor a etano y cloro. Nos dijo el supervisor de PMB, Petroquímica Mexicana de Vinilo, que no había problemas. Y 10 minutos después vimos cómo en unos 60 segundos todo explotó y los cuerpos volaron, narró Jesús Gutiérrez Cuevas, trabajador de la compañía contratista ICA Fluor, que estaba en la planta de Clotados 3 al momento del estallido.
recordó que eso fue después de las 2 de la tarde del miércoles. Desde las 9 de la mañana, fíjese usted, escuche usted, mejor dicho, desde las 9 de la mañana se produjo la primera fuga de cloro, lo que obligó a los funcionarios a evacuar durante 2 horas al personal a cargo de las reparaciones. A las 11 de la mañana regresamos a trabajar de manera normal, pero a las 2 de la tarde nuevamente se sintió el olor a cloro y nos mandaron a comer mientras lo controlaban. Cuando regresamos, preguntamos si podíamos seguir soldando. El supervisor nos dijo que sí, que cómo no. 10 minutos después sobrevino el estallido y el reguero de cadáveres y cuerpos heridos. Esto es grave, esto es gravísimo, porque no es la primera vez que acontece por negligencia, por, yo diría, valemadrismo del gobierno y de los empresarios. Un antecedente de estos, pues el asunto de Pasta de Conchos, desde cuando en aquel entonces les dijeron que había problemas, de que había peligro de que se derrumbara, de que estallara al interior del túnel de una mina. Nadie hizo caso, fueron las autoridades de la Secretaría del Trabajo en aquel entonces a Pasta de Conchos y dijeron que no había peligro alguno. Más de 70 muertos, que hasta la fecha el gobierno ha impedido que se extraigan los restos mortales de estas personas. Pues así pasó ahora aquí en la planta de Pajaritos. Esto es grave, muy grave. Y lo más lamentable es que seguramente esta empresa de esta familia del Valle, que tiene más del 53% de las acciones sobre esta empresa que forma parte también Petróleos Mexicanos, va a seguir con la concesión, no va a pasar nada, no importa que haya, los muertos no importan. Aquí en este país los muertos no importan, lo que importa es la lana, el dinero, ese capitalismo salvaje del que se benefician los funcionarios mexicanos también, no nomás ganan los empresarios, le han de pasar una buena mochada, yo no sé si al presidente, al director de Petróleos Mexicanos, al secretario de Hacienda, a Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía Nuclear, vaya usted a saber cómo se manejan estas marranadas, porque esto es gravísimo, da tristeza que los muertos, como siempre, los ponga la gente pobre. Y le voy a explicar qué sucede. Los propios trabajadores de Petróleos Mexicanos han estado haciendo declaraciones de que la gente que fue contratada por esta empresa que le subcontrató a ICA son gente que no está preparada, que no tienen ningún conocimiento de las labores que están y que venían realizando, pero claro, a la empresa concesionaria no le interesa eso, lo que quieren es ganar dinero y pagar bajos salarios. Ahora resulta que en la Cámara de Diputados, qué poca madre tienen de veras, algunos brincan y piden que le cancelen la concesión. Pues no sean infelices, no sean desgraciados, señores legisladores, que ustedes no convalidaron, no aprobaron, salvo algunas excepciones, el Pacto por México para llevar a cabo todas estas reformas, entre ellas la energética, y esto es un fracaso total y absoluto de Peña Nieto, de la reforma energética. Entregar en concesión esas porciones de instalaciones de Pemex para ser explotadas por empresas. Estas empresas son de un destacado empresario mexicano, destacado no porque sea un hombre caritativo, no porque sea un humanista, no porque sea un hombre que se preocupe por el bienestar de los trabajadores, no, por el dinero. De destacados inversionistas aborazados, pero en contubernio con el gobierno. Dicen los trabajadores, no de Pemex, sino de los que fueron contratados por estas empresas, dice, los trabajadores de la empresa petroquímica mexicana de vinilo, propiedad, la empresa se llama
Mexichem, ubicada en el complejo industrial Pajaritos, donde ocurrió la explosión de este miércoles que dejó, ahorita van más de 29 muertos y decenas de heridos. Dice, entre comillas, laboran en condiciones precarias, sin capacitación, tienen hasta que comprar sus uniformes, cubren horarios extendidos con pésimo equipo, prestaciones mínimas, bajos salarios y pagan de sus bolsillos certificados de capacitación. Esto lo dicen pues los trabajadores de ahí mismo, los trabajadores de Pemex saben perfectamente las condiciones de inseguridad en que estaban trabajando. No podemos ni debemos aceptar, aunque pues somos un pueblo anestesiado. Yo a veces llego al convencimiento de que también a nosotros nos vale madre lo que le pase a los demás. No tenemos conciencia con ese. No nos interesa el dolor ni el sufrimiento de estas personas que perdieron a sus seres queridos. Y no es la primera vez que pasa. Pero eso sí, salen los funcionarios y abren la boca, el hocico del tamaño de un hipopótamo o de un cocodrilo, y que dicen, esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Sí, pues las primeras consecuencias deberían de ser revocarle de inmediato la concesión a esta empresa de la familia del Valle, a esta empresa que se llama, a esta empresa de petroquímica mexicana de vinilo. Pero no lo van a hacer, ellos van a seguir haciendo negocio, es decir, los propietarios de Mexichem o Mexichem, ellos no les va a pasar nada, ya lo declararon las propias autoridades, no sé si el presidente, que para el caso es lo mismo, que van a seguir trabajando con ellos, aunque mañana haya más muertes, hay que los entierren, hay que se hagan bolas con los restos mortales de sus seres queridos, pero que el dinero siga fluyendo, que el país se siga entregando en forma vertiginosa a los intereses de empresas extranjeras y otras nacionales de gente altamente poderosa. Ya no le quiero yo seguir. Yo a ver si mañana tengo tiempo de hacer más comentarios, porque conforme avanzan las horas han rescatado muchos cuerpos, muchos cadáveres, de acuerdo a portales informativos del estado de Veracruz, información que no es publicada, ojo, por los grandes diarios nacionales. Yo no entiendo por qué aquí el gobierno de Peña Nieto no obliga a la familia del Valle a que ellos salgan a hacer declaraciones. Resulta que el gobierno no solo les entrega las concesiones para la explotación de estos productos para la industria, porque creo que se llevan más de 60,000 millones de pesos al mes, porque esto son productos químicos que tienen una gran demanda en Centroamérica, en Sudamérica. Yo no entiendo por qué no el gobierno los obliga a que ellos también salgan a hacer declaraciones, porque las únicas declaraciones que yo conozco de la familia del Valle, que son los que tienen esta concesión allí en Pajaritos, la hicieron pues en forma muy reservada a la Bolsa Mexicana de Valores, pero no a la opinión pública. Así es que los deudos que carguen a sus muertos, y hasta muertos que no corresponden a cadáveres, que no corresponden a sus familiares, que los castiguen y que siga corriendo la lana. El dinero es lo que importa en esta globalización del capitalismo salvaje en el que está inmerso los regímenes de nuestro país, y en este caso el de Peña Nieto. Pero eso sí, la esposa del presidente sigue saliendo en revistas de la frivolidad, como el último reportaje de Hola, con grandes y hermosos vestuarios, en tanto muchas personas de allá de Veracruz lloran a sus muertos y aflora en ellos la impotencia, la rabia, el coraje de que son despreciados, son maltratados hasta por los verdes, por los soldados, por las empresas, por el gobierno de Peña Nieto. A nadie le interesa eso, a nadie. Va a pasar por ahí algún distractor van a sacar ahora con ese asunto de la marihuana que le están dando mucho vuelo para que se olvide pronto lo de Pajaritos. Por cierto, en el Politécnico siguen en paro todavía hasta ayer bastantes instituciones que pertenecen al Instituto Politécnico Nacional. Están sumamente molestos porque ni el niñito el Nuño Verde,
No, Nuño Verde, ese es otro. Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación, no se atreven a dialogar con los estudiantes del Politécnico para que les digan por qué el control ahora del Politécnico depende directamente de la oficina del secretario de Educación y de una subsecretaría, cuando, yo insisto, debería de ser una institución autónoma, como la UNAM. Bueno, cierta autonomía, porque ya sabemos que en la UNAM el rector también es impulsado por Presidencia de la República, pero sí hay cierta autonomía. Pues el Politécnico, una institución maravillosa, también debería ser totalmente autónomo. Así es que, pues yo no tengo nada más que agregar, más que lamentarme mucho de lo que aconteció allá. Cosas que se pueden evitar, ya lo están diciendo. La empresa lo niega, que no es cierto que haya habido fugas. Quisieron una inversión de más de 150 millones de dólares o de pesos, que para el caso es lo mismo, precisamente para mejorar las condiciones de seguridad. Pues no hicieron ninguna inversión. Ahí están las consecuencias. Los propios trabajadores lo están diciendo, que desde días antes ya se percibía que había una fuga, y ese día 2, 3 fugas, hasta que sobrevino la explosión, y algunos que quedaron con vida, que lograron salvarse, pues veían cómo por el aire volaban cuerpos despedazados de sus compañeros. Ese es mi comentario.